Hola, me da mucho gusto saludarte, Lucisal. Le comenté a una alumna, Ivonne, que le iba a subir un video sobre el, eh, una clase que estaba yo dando en historia, que era sobre la época medieval y sobre el protestantismo, y que ella encontrara las diferencias sobre estas dos posiciones. Y pedagógicamente hablando, tiene mucha importancia porque recuerda que toda la cosmovisión de un ser humano permea en la forma en la que él entiende el mundo y en la forma en la que él se dirige en el mundo. Entonces, pues permíteme decirte rápidamente, ¿no? Cerraba yo esa clase diciendo que en el medievo se habían dado o se había dado acceso a la religión cristiana a través de la espada y la guerra, ¿no? La guerra santa, la expansión de la iglesia a través del dominio de tierras, del control de pueblos, la iglesia como el eje que controlaba toda la vida humana, aquella que solamente a través de ella podías entender a Dios, que Dios solamente se podía oír en latín, que las misas eran dadas en latín y de manera rápida para poder cobrar el dinero que entraba y salía de Roma, que Roma era un lugar en donde se daban abominaciones como eh, los sacerdotes tenían relaciones con niños, mujeres, prostitutas, prostitutos, y que pues no pasaba absolutamente nada. Hay testimonio con Martín Lutero cuando él va a visitar Roma de estas cosas que estoy diciendo. Se habla de los Borgia y de los Medici como los grandes, eh, ¿cómo lo puedo decir? Como los grandes herejes de esta época. México y toda América Latina fue víctima de este cristianismo romano porque fuimos conquistados por un país medieval romano que se basaba precisamente en esta posición de Constantinopla. Y entonces les decía yo que ahí hubo grandes aportes, porque finalmente hubo aportes como el de Agustín de Hipona y el de Tomás de Aquino. Y cuando hablo de Tomás de Aquino estoy hablando de las cuatro causas de Aristóteles, y cuando hablo eh, de Agustín de Hipona estoy hablando de el Agustín de Hipona gnosticista y del Agustín de Hipona que rompe con el gnosticismo y que empieza a leer sola escritura. El Agustín de Hipona gnóstico era un Agustín de Hipona que creía que Dios era un espíritu, Dios Jesús era un espíritu que no podía venir en carne. Y creía en cosas como que el alma y el cuerpo eran separadas de sí. Posteriormente vamos a tener un Agustín de Hipona que empieza a hablar de la razón como un instrumento para conocer a Dios. Vamos a conocer a un Agustín de Hipona que va a decir que Dios eh, es un Dios que habla de su deidad y de su fuerza y de su poder y demás, a partir de que él rompe con la lógica del gnosticismo. Es decir, sola escritura lo posee en el salón, es decir, ya se basa en las escrituras y es un Dios hombre, es un Dios hecho carne y hueso, pero es un Dios que sostiene dos naturalezas, un Dios hombre y un Dios, perdón, un Dios hombre, es decir, las dos naturalezas en un perfecto balance. Agustín escribe un libro que es muy interesante, que es Confesiones, habría que revisarlo. Y eh, hablé de que Agustín hablaba de las cuatro causas. Las cuatro causas son las que Aristóteles utiliza, después las recupera Tomás de Aquino para expresar quién es Dios, y él toma la causa final como la causa de Dios. Y entonces les dije que la causa final era Dios, aunque en realidad para Aristóteles no era él la causa final, es decir, no era el relojero de los relojes. Pero así lo recupera Aquino y llama a Dios la causa final. Y Aquino dice que la naturaleza refleja la imagen de Dios, que si tú querías conocer a Dios tenías que voltear a la naturaleza, y que por lo tanto tenías que leer las otras tres causas a partir de Dios. Hablé de que pedagógicamente hablando se estudiaba en las catedrales, por eso se hablaba de una educación catedralicia. Hablé que culturalmente se hablaba de
la educación memorística, de la educación del trivium y el quadrivium, que dio pie después a lo que se va a llamar la universidad en el protestantismo, que en el trivium se enseñaba arte, moral y, um, y ética, y que en el quadrivium se enseñaba ciencias, matemáticas, derecho, teología, y que por lo tanto eran estudios que sostenían la deidad de Dios. No se hablaba de ciencias naturales, ni de biología, ni de astronomía, ni de nada de esto, porque se decía que todo eso era profano, nada tenía que verse con Dios. Eso no tenía que ver con Dios. A Dios se le explicaba en Dios mismo y no se necesitaba de estos estudios. Incluso era profano abrir un cuerpo, vaya a hacer un estudio en un quirófano. Todo esto obviamente se daba a escondidas y se daba en las paredes de los monasterios. Y comenté la historia de Martín Lutero. Rápidamente comenté la historia de Martín Lutero. Martín Lutero que le toca ver las abominaciones de las que hablé hace un momento. Martín Lutero que no encontraba la paz de Dios en su vida porque él decía que Dios era un juez injusto que nos hizo nacer en pecado, pero no nos daba la posibilidad de la expiación. Que él no se conformaba con la confesión en la iglesia y que siempre tenía que estarse confesando de algo, incluso que llegaba a pasar hasta 4 horas en el confesionario y que cada 5 minutos volvía al confesionario. Ahí lo mandan precisamente a dar clases para que deje de estar quitando el tiempo, estudia Romanos, enseña Romanos, y a partir de Romanos él entiende la justicia de Dios traducido al griego, porque él tenía la versión de la Vulgata Latina, que son las dos versiones que le dije a mis alumnas. Pedagógicamente hablando, esto es útil porque es entender que el conocimiento estaba cooptado a una sola versión y a una sola idea, cortada, sesgada y manipulada, y que eso lo hacemos hoy en la escuela con esta ideología de género, ¿no? A los niños se les está enseñando cosas torcidas y se está justificando en base a que es un derecho humano. Y eso ocurría en ese momento. Se hablaba de un Dios que solo era defendible en esta postura, como un Dios que dependía de la iglesia, como un Dios que requería de obras, como un Dios que requería de María como corredentora, de un Dios que necesitaba de los santos, como un Dios no autosuficiente, no un Dios todopoderoso, no un Dios que era tres personas en una, que no dependía de nadie, que existía desde toda la eternidad y que Él había hecho todo y que sigue haciendo todo, incluso nuestra salvación. A los que nos llevamos salvos, pues es porque el Espíritu Santo vino, nos dio convicción de pecado y demás. Eso lo ve Martín Lutero, un estudiante de Derecho que se convierte al cristianismo romano por un evento en una tormenta. Él se vuelve estudioso de la Biblia por esas circunstancias y él escucha de las indulgencias que se pedían para seguir pagando la iglesia en ese momento de Pedro, de la iglesia romana de Pedro. Y entonces él dice que que las indulgencias es un pecado, es una herejía y que a lo mejor el Papa no sabía de eso. Escribe 95 tesis para discutir con los sacerdotes. No se le toma en cuenta, pero en ese momento ya había una imprenta. Se imprimen las tesis por parte de los estudiantes de la mismo Wittenberg en Alemania y en 1517 inicia lo que vamos a llamar la Reforma Protestante porque esas tesis se divulgan en toda Europa y inician la revolución eclesiástica, empezar a cuestionar las características de la iglesia como se conocían, cuestionar la autoridad del Papa, cuestionar la autoridad del sacerdocio y decir que se debía regresar a la primera iglesia, a la iglesia que solo era solo escritura, hable de las 5 solas, con ellas solo escritura, solo Cristo, solo Deus, gloria, entre otras. Y les menciono que Dios, que en ese momento la visión era difundir la Biblia, que los derechos humanos nacieron en el protestantismo, porque se habló de la libertad, la libertad de la ignorancia, la libertad de culto, la libertad de la igualdad de las mujeres, el derecho a la no esclavitud, el derecho a
a ser tratado de manera igualitaria, pero no por un derecho humano, humanamente humano, sino porque éramos imagen y semejanza de Dios. Hablé de la economía de estos países y del crecimiento cultural que tuvieron a partir del protestantismo, del crecimiento en tasas de alfabetización y de culturalización. Hablé del surgimiento de la universidad como tal. México tuvo su versión de universidad, que fue la Real y Pontificia Universidad de México, que después se llamó la Real Universidad y que después se llamó la Universidad de México y posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México o llamada UNAM. Así hubo en el mundo Harvard, Yale, Oxford y otras que hoy conocemos como escuelas seculares. En ese tiempo fueron escuelas creadas por los cristianos, en donde se hablaba del creacionismo, pero al mismo tiempo se hablaba de biología, astrología, este, astronomía, derecho, física y demás. Aparecen estos grandes monjes que son grandes intelectuales y mencioné a Newton, Kepler, Mendel, um, eh, Galileo, entre otros, Pasteur, entre otros, que fueron de los que estuvieron posibilitando que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la economía se dieran de manera avanzada, ¿no? Les decía yo a ellas que cualquiera que hiciera algo lo hacía para la gloria de Dios, que por lo tanto fueras zapatero, fueras ingeniero, todo lo hacías para honrar a Dios. ¿Cómo lo hacías todo? Pues lo hacías bien, ¿no? Esto a grandes rasgos, en 60 minutos, traté de explicarlo. La diferencia entre la iglesia romana y la iglesia protestante pues es mucha. Se traduce la Biblia a partir de la imprenta de tipos móviles que Gutenberg copia de los chinos y la vuelve la imprenta en el idioma alemán. Se traduce la Biblia a los diferentes idiomas en los cuales se leía. Existen traductores mártires como en América Latina, la famosa versión Reina Valera, dos sacerdotes que mueren por traducir la Biblia y se expande el Evangelio a partir de esta idea. Obviamente en México pues seguimos viviendo con un catolicismo romano y ahora con todas estas nuevas sectas que existen y estas nuevas ideologías, pues difícilmente estamos cerca de un cristianismo sano. Incluso, bueno, lo que yo estoy viendo en los templos, pues es que hay un cristianismo laxo, entonces no podemos hablar de avivamiento. Pero pedagógicamente hablando, eso transformó la vida. Hablé de Pestalozzi como el primer pedagogo. Hablé de Pestalozzi hablando de la igualdad de la educación de niños y niñas. Hablé de Pestalozzi enseñando en las escuelas públicas a leer, escribir, ciencia, civismo y demás. Hablé de que los niños, que la sociedad habla sobre la libertad de culto, que aunque sonara contradictorio, nosotros los protestantes decimos que cada quien cree por su propia voluntad. Y bueno, eso finalmente fue la sesión donde se habló del protestantismo y en donde incluso dije que en las clases o en la escuela no había calificaciones, que las calificaciones fueron a partir de la revolución industrial, cuando se nos empezó a ver como objetos de facturación, como productos de un sistema, como productos que iban a entrar a un mercado y entonces se nos tenía que calificar con un número para ver si éramos aptos o no éramos aptos. El primer principio de la educación era aprende a leer y a escribir para entender qué dijo Dios y cómo se manifiesta Dios. Y bueno, eso creo que fue a términos muy generales de lo que se trató esta clase. Estoy súper recortando. Creo que lo único que no dije en la clase es que esto dura de 1517 a 1850, que después de 1850 se habla en el mundo del poscristianismo y que eso repercute en las economías y en los países hasta la fecha. Pero que fue tan sólida la influencia del protestantismo que hoy todavía países como Estados Unidos, que hablé también de su ejemplo, de que era un país que se había formado por puritanos que escaparon de Inglaterra cuando Bloody Mary
volvió a reinar, o la reina María volvió a reinar, y sacó a la iglesia cristiana protestante y metió la iglesia romana. Ellos huyen, se van a vivir en las famosas 13 colonias su cristianismo, y ellos llegan con características muy distintas a los españoles. Por ejemplo, llegan alfabetizados, llegan el 90% de ellos leyendo y entendiendo textos y sabiendo de ciencias y de política y demás, mientras que los que llegaron a América Latina, los españoles, pues eran presos que estaban sentenciados a pena de muerte, y que se les dijo que si llegaban a América probablemente podrían hacerse millonarios de saquear, robar, matar y destruir. Que esas son diferencias brutales. Incluso puse cifras contrastantes en los 1500, cómo estaban países como México en cuanto a alfabetización, cultura, acceso a la educación, y cómo estaban países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Austria y demás, que son países que tuvieron fuerte influencia del cristianismo protestante. Incluso hablé de quiénes son los mayores premios Nobel hoy día, los premios Nobel en ciencias. El 90% es de cristianos. Quienes fueron a la luna, cristianos, donde se celebró la Santa Cena en la luna, y cosas así, para que se entienda que el cristianismo es un culto racional, recuperando a San Agustín, y es un culto que se celebra precisamente pensando, no nada más viendo milagros y viendo señales y revolcándose y riéndose y oyendo lo que te dice alguien que es Dios, sino se aprende leyendo, escudriñando, haciendo hermenéutica, exégesis. Eso no lo dije en la clase, pero eso es pedagógico. Es decir, la comprensión de la lectura es fundamental en el estudio bíblico. La hermenéutica es fundamental en el estudio bíblico. El leer entre el texto, el leer la lectura referencial, la lectura inferencial, es fundamental para poder leer un texto y no sacarlo de contexto y volverlo un pretexto. Y pues creo que sería todo lo que tendría yo que decir del protestantismo. Agregué en este video las 4 o 5 cositas que viste hasta el final, y bueno, espero que te sea útil, Ivonne, y a todos los que lo vean. Luz y sal, Dios los bendiga a todos.